Soy un profundo admirador y estudioso del mundo animal. Y si algo me llama la atención, es el tema de las hormigas. Cuando las veo correr en el jardín, cuando las veo buscar en tiempos cálidos alimentos para poder pasar los espacios del invierno. El trabajo de las hormigas es tremendamente solidario y la lección de solidaridad que nos están dando debiéramos nosotros aprenderla. TIP Asesores presenta Conciencia Previsional. Educación, difusión y diálogo. Bienvenidos a Conciencia Previsional, Educación, Difusión y Diálogo. Esta es una instancia, un programa que busca justamente eso, que dialoguemos ojalá en familia, reflexionemos sobre un tema que nos importa a todos, nuestro futuro, ¿no es cierto?, hablando de las pensiones. Agradecidos, por supuesto, de TIP Asesores, que hace posible este espacio, y también del Fondo para la Educación Previsional FEP, que financia este programa. Hoy día vamos a hablar sobre un tema importantísimo, que es sobre la previsión. Y por supuesto no estoy sola en este cafecito para compartir en Conciencia Previsional. Estoy con nuestro experto, Patricio Parga. ¿Cómo está, Patito? Hola, hola. Gusto saludarte, Berito. Un agrado estar con ustedes nuevamente, a tus órdenes. El primer programa hablábamos sobre seguridad social. Hoy día vamos a hablar específicamente de previsión. ¿Qué significa ese concepto, Patricio? Qué tremenda palabra. Previsión, prever. Y parece que las hormigas lo sabían antes que nosotros. Ellas siempre trabajan duro en el verano para el crudo invierno. Así es. Bueno, previsión, prever. Exactamente. Se trata de preocuparse cuando uno está en plena vigencia laboral, porque es el tema que nos compete, ¿cierto? Preocuparse tanto como individuo, como sociedad, de prever y ejecutar acciones para que cuando esté esa edad que llegó, la vejez, ¿cierto? Y significa que a lo mejor ya no tenemos la misma capacidad, tanto física como intelectual, psíquica, para generar recursos. Ese es el problema. Entonces, ¿qué acciones tomamos? Y eso es previsión. Prever ahora para cuando llegue esa edad, la vejez, en donde ya no voy a poder eventualmente generar ingresos. Qué importante, ¿eh? Así es. Nos vayamos preocupando, ¿cierto? Ahora. Sobre, a todos nos llega la vejez. Y qué bueno conversar estos temas de ver qué vamos a hacer en un futuro. Yo te quiero invitar, y a ustedes por supuesto también, a Patricio y a ustedes los televidentes, a un testimonio de Iván Paredes Pichinao. Él es mapuche, es del pueblo evangélico y nos va a hablar justamente de este tema. ¿Qué significa la vejez para la cultura mapuche? Hola amigos, ¿cómo están? Me han invitado a conversar sobre la previsión desde la mirada cultural de los pueblos originarios. En este caso, la cultura mía es la cultura mapuche. Pero nuestra manera de trato es distinta a la manera occidental. Tanto así que el nombre Peñe significa para nosotros tú igual a mí. O sea, somos todos hermanos. La palabra usted en el mapudungún no existe. Entonces, desde pequeño el peñe ya es una palabra de igualdad. Dentro de esa igualdad, ¿cierto?, nosotros sabemos vivir en comunidad, sabemos vivir del uno para el otro. Si yo me desarrollo, el peñe al lado también tiene que desarrollarse. No hay una mirada comercial monopólica, o sea, que yo quiera ser el único que produzca ese servicio, ese producto, y poder matar a la competencia, sino al contrario. Y si una persona se llega a enfermarse, ¿cierto?, nosotros la miramos y la ayudamos porque hay un tema colaborativo que de nuestra niñez se enseñó a colaborar. Entonces esa persona que ya no puede moverse, que tiene alguna enfermedad, la misma comunidad lo ayuda ya en sus tareas sin cobrar nada. Y cuando la persona es adulta, nosotros tenemos una mirada que el adulto para nosotros es una persona sabia. Valoramos su experiencia,
hay un respeto a la sabiduría, a la edad. Entonces cuando la persona, el mapuche, llega a una edad avanzada y va a los conversatorios, él tiene la palabra, él habla y nosotros los jóvenes, los que venimos más abajo, lo escuchamos, no lo interrumpimos. Y en materia de trabajo previsional, claro, la persona mapuche no se jubila, sino al contrario, sigue trabajando en el campo, sigue trabajando en la tierra, sigue produciendo, sigue realizando sus actividades, sigue levantándose temprano, sigue cuidando sus animales, ¿ya? Quizás no con la misma fuerza o con la misma energía que era joven, pero sí sigue siendo sus prioridades la tierra, la naturaleza y su entorno. ¿Por qué? Porque él sabe que después partiendo de esta tierra, ya eso van a quedar para su descendencia, entonces por eso sigue trabajando su tierra. Para nosotros el adulto mayor no está a jubilarse para quedarse en la casa o para ir a ser dejado en un asilo, no existe el asilo anciano mapuche, sino al contrario. Llegar adulto mayor para un mapuche es bueno porque es valorado, se siente cómodo. Ya no se siente dejado a un lado, sino al contrario, se siente una persona útil y sobre todo que llega uno a esa edad, lo único que quiere entregar, porque uno ya sabe que ya las fuerzas no son las mismas, entonces entregar el consejo, el buen conocimiento que tiene todo adulto mayor con tan la buena experiencia, para nosotros esa experiencia del adulto mayor mapuche es bien valorado, así que gracias por el espacio, espero seguir en contacto con ustedes y cualquier duda, consulta sobre esta cultura que este país debiera valorar, estoy a su disposición. Conciencia previsional. Como escuchábamos en el testimonio entonces de Iván Paredes Pichinado acerca justamente de la vejez en la cultura mapuche, nos quedaron dando vueltas varios conceptos. Primero el respeto y el otro, lo importante, que como comunidad trabajan solidariamente también para cuando se ven, ¿no es cierto?, en las familias, un ser que ya envejeció, quizás con una enfermedad. Muy bonito, además, esto. ¿Y cómo aplicaríamos justamente este concepto de solidaridad en el sistema de pensiones? Y a ver si nos puedes decir, Patricio, concepto de solidaridad intergeneracional e intrageneracional. Sí, cuesta pronunciarlo Sí. incluso, ¿eh? Sí. Bueno, ahí Iván nos habló muy claro el tema de la solidaridad y específicamente el tema que nos compete, o sea, previsión. La solidaridad es aquella, hablemos de la primera, me dijiste, la intergeneracional. Me costó decir. Es aquella que ocurre o que se produce entre dos generaciones, dos tipos de edades o varias, ¿ya? Pero en lo que nos compete, valga la redundancia, el tema previsional específicamente es con el aporte de los jóvenes se logran beneficios para los mayores. Ese es el punto. Esa es la intergeneracional. Y la intrageneracional, y la primera también se le llama horizontal a esta intergeneracional. Yeah. Y a esta que vamos a explicar ahora, la intrageneracional, se produce entre aquellos grupos de distintos tipos de ingresos. Las personas de bajos ingresos con las personas de mayores ingresos. Y a esta se le llama vertical también, ¿ya? Ahí tenemos clarísimo los dos tipos de concepto que tú... solidaridad. Solidaridad, y que Iván lo explicaba tan bien, y el pueblo mapuche que lo tiene, pero internalizado claramente. Qué increíble, ¿eh? Ellos actúan absolutamente como una comunidad. Es así. Patricio, ¿cuál es el objetivo de un sistema de pensiones? El sistema de pensiones... Pareciera de perogrullo, pero es importante ya como que empecemos a darnos cuenta un poquito de cómo vamos funcionando, cómo justamente ahondamos en estos conceptos que quizás parecen un poquito complicados, pero aquí vamos justamente a preguntarte y a aclararlos, tratar de aclararlos contigo. Sí, tratar de aclararlos dentro de los pocos minutos que nos da la televisión. Sí, específicamente la previsión se preocupa, o tendría que preocuparse, de aquellos momentos cuando ya
las personas, como decíamos al inicio, no van a poder generar ingresos, ¿ya? Y tenemos tres grandes grupos. Uno de ellos es cuando se llega a la vejez, vale decir, la pensión fundamentalmente cuando llega la vejez. El otro grupo es aquel que se produce con respecto de la invalidez, un tema de por enfermedad, ¿cierto? Ocurre la invalidez, que nadie está exento, y también ahí existe el tema de la previsión. Y el tercer grupo es aquel que se genera cuando el sostenedor, ¿cierto?, de la familia ya desaparece, y ahí está considerado que el grupo familiar, la esposa, los hijos, ¿cierto?, deben recibir también una pensión. Para ello entonces es la previsión en definitiva. Patricio, ¿cuáles serían los sistemas de pensiones que existen en el mundo y cuáles tú destacarías? Bueno, cada sociedad o país se organiza de acuerdo a sus realidades y objetivos, ¿ya? Y podemos destacar los tres grandes sistemas, partiendo por uno que es el sistema de reparto, donde se habla de un beneficio definido. Perfecto. Luego tenemos la capitalización individual, donde tenemos definido el aporte, no así el beneficio. Y por último está el sistema mixto, ¿cierto? Perfecto. Un mix de ambos. Y si tú me dices qué países se destacan, en general los Países Bajos, estamos hablando de, ahí hay un grupo de países, además, Suecia destaca mucho, Holanda, Escandinavia, hay varios países en que han aplicado el sistema mixto y están destacados en el mundo como en los primeros lugares. Así es. Estamos hablando de previsión aquí en Conciencia Previsional y te voy a invitar a ustedes también, por supuesto, a ver la cápsula, una cápsula educativa sobre esto que estamos conversando el día de hoy. Bienvenidos a la sección ¿Sabías qué? De Conciencia Previsional. A continuación, te mostraremos algunos de los beneficios previsionales que existen para las personas mayores. Pensión Garantizada Universal o PGU, la que entrega un aporte máximo aproximado de 194,000 pesos mensuales, que son pagados por el Instituto de Previsión Social, IPS. La pueden recibir mayores de 65 años, pensionados o no. Bono por hijo, el aporte se entrega a mujeres que fueron madres biológicas o adoptivas. Se paga una vez que la mujer beneficiaria cumple los 65 años y se pensiona. El monto equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales. En salud, acceso a la ley Senabast que permitirá el poder optar a mejores precios y rebajas de hasta un 70% de los medicamentos que se adquieren en farmacias pequeñas, almacenes farmacéuticos y en las grandes cadenas. Acceso a la ley de atención preferente en salud, donde tendrá derecho a ser atendido preferente y oportunamente por cualquier prestador de acciones de salud, con el fin de facilitar su acceso a las prestaciones, sin perjuicio de la priorización por urgencia que exista. Esto aplica para consultas generales, de especialistas y toma de exámenes. Acceso a la incorporación al GES de Alzheimer y otras demencias, además de 4 tipos de cáncer, de pulmón, de tiroides, renal y mieloma múltiple que cuentan con las garantías de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera. Acceso a bonos y aguinaldos, bono de invierno, aguinaldo de fiestas patrias y Navidad. Todos estos beneficios tienen requisitos, y los puedes consultar directamente en la página web de la Subsecretaría de Previsión Social. Como escuchábamos en la cápsula, qué importante, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando hoy en nuestro programa de Conciencia Previsional. Previsión. ¿Qué es la previsión? ¿Cómo tratamos a nuestros adultos mayores? Vimos también el testimonio, ¿no es cierto?, de la cultura mapuche, solidaridad. Hemos hablado de muchos conceptos, Patricio. Y sobre todo, veamos, ¿no es cierto?, cómo se forma este buen sistema previsional. ¿Qué es necesario? Lo comentaste antes, pero me gustaría que profundizaras un poquito más en eso que muchos pensamos erróneamente, que solamente el sistema previsional es para nuestra jubilación, nuestra pensión futura, ¿no es cierto?, que todos vamos a eso. Y es mucho más que eso. Qué bueno que me diste ese punto porque, tal cual, en general, la sociedad cree que pensión, jubilación, como decías tú, es porque ya estoy en la edad, ¿ya? No obstante, existen otros conceptos para también pensionarse o poder pensionarse.
La verdad es que son dos conceptos que no quisiéramos ocuparlos nunca. Uno de ellos es la invalidez, que es cuando este trabajador, cierta trabajadora, por cualquier causa, sufre esta contingencia, no puede seguir laborando, no puede seguir trabajando, no va a generar entonces ingresos. Se produce entonces la invalidez y en ese minuto opera la pensión por invalidez. La jubilación anticipada. En la jubilación anticipada hay mucha gente que piensa que esto de la invalidez es una jubilación anticipada. Eso quiero que me lo aclare. Son dos conceptos totalmente distintos. Perfecto. Uno es la anticipada porque es antes de la edad, ¿ya? No a los 60 ni 65. Y el otro es la invalidez, que puede ocurrir en cualquier etapa de la vida. Ya, qué bueno que me lo aclares, porque ya me queda claro. Entonces, una cosa también que seguramente vamos a profundizar en algún otro programa. ¿Cómo no? Y lo otro es la sobrevivencia. ¿Qué ocurre cuando, cierto, desaparece el sostenedor de la familia o la sostenedora de la familia? Entonces se genera la pensión de sobrevivencia para el grupo familiar. Evidentemente desaparece él, pero este grupo tiene que seguir subsistiendo. Ahí está esta pensión de sobrevivencia. Entonces, hablamos de 3 tipos de pensiones. La pensión por vejez, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivencia. Y dentro de la vejez está el concepto de la anticipada que me decías. Patricio, hay también, me imagino, en este tema de la invalidez, algún tipo de grados de invalidez. O me imagino, cuéntame un poquito cómo es eso. Sí, exactamente. Puede ocurrir que la persona, después de que le examine una comisión específica que va a determinar, ¿cierto?, este grado, como dices tú, este grado de invalidez, puede dictaminar que esta persona es inválida parcial. Perfecto. O inválido total, ¿ya? Y de acuerdo a ello y en términos de porcentajes se va a determinar la pensión que en definitiva va a recibir. Perfecto. Interesante, tratamos de ser claros. Son temas amplios, ¿no es cierto? Tratamos en poquitos minutos de también traspasarlo con usted y que se interese y que conversemos sobre estos temas que son fundamentales para toda nuestra familia. Le queremos agradecer, Patricia, el día de hoy, nuestro experto previsional, siempre tratando obviamente con conciencia previsional, educación, difusión y diálogo, justamente de tener ese diálogo con usted. Lo queremos invitar también, Patricio, y te invito a ti también, de todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, con Conciencia Previsional. Síganos así, etiquétenos, comparta con sus amigos también, para que hablemos de estos temas. Una despedida, Patricio, pues cuéntale ahí a su gente, conversemos su pensión, díganos. ¿Sí o no? Es un tema que sí hay que, o invitamos a reflexionar, a conversar, a internalizar el tema de nuestra previsión. Así es, y los vamos a dejar invitados para la próxima semana en otro tema tan interesante como esto sobre conciencia previsional. Muchas gracias. TIP Asesores presentó Conciencia Previsional. Educación, difusión y diálogo. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl